Por eso es que es algo entendible cuando en esta manifestación de protesta por los 5 años que no tienen resultados concretos, en esta manifestación sacan esos ataúdes negros, y en esos ataúdes negros están los nombres de Moreno y de Lazo, porque son la gente que no, que por ejemplo, la documentación hasta el día de hoy, la documentación del Consejo de Seguridad Pública, del COSEPE, no les han sido entregados a los familiares que han pedido. O sea, ahí está la verdad de la milanesa, cómo se dio la negociación, la pseudo negociación con alias El Guacho. Ahí está la verdad de la milanesa. Por eso es que ponen los ataúdes con los nombres de Moreno y Lazo, porque tampoco Lazo les quiso dar esa información. O sea, en el caso de Lazo es más directo, no les ha dicho tampoco, no les da, pero Lenín Moreno siempre pone esa cara de ternura. Entonces tenemos, este más parece el Cebedeo del Antiguo del Testamento. O sea, el Cebedeo, el hombre bueno, y entonces él siempre dice blanco cuando es negro y redondo cuando es cuadrado. Y entonces, no, yo no he hecho nada, yo lo que quería es salvarlos, toda mi disposición que se haga todo por la vida de ellos. Pero eso de labios para afuera, de labios para afuera. La vida de esas 3 personas estaba en una firma o una autorización del presidente Lenín Moreno, para que me entiendan más claro. Ahora, si él considera que eso fue bien hecho, bueno, que le explique al país. O sea, tiene 5 años en investigación previa este tema, investigación previa. Y no hay procesados ni sentenciados en el Ecuador, primera cosa. Segundo, como se hizo este plantón y esta marcha en esta semana que acaba de pasar, y en este plantón y en esta marcha, donde se conmemoraron los 5 años de secuestro de los periodistas, los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra cargaron ataúdes negros que tenían los siguientes nombres: Policía, Fiscalía, Fuerzas Armadas, Guillermo Lazo, Lenín Moreno, entre otros. Entonces, ¿qué están diciendo? Que aquí en el Ecuador también falló el tema. No solamente esto falló en el extranjero. Entonces, esto es importante verlo en la forma como ellos lo están más o menos mirando. Pero el tema es mucho más grave cuando se analiza este tema. Que a veces ya se lo deja pasar porque la gente cree que ya no hay que seguir insistiendo. No, es que no se debe dejar pasar así nomás. A ver, en líneas muy rápidas, y espero que me pongan atención. Primero, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para analizar el caso con la señora Rosemena de Troitiño y la comisión de ellos, estuvo acá el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, un tipo valiosísimo, no es cualquier persona. Entonces, cuando todo esto pasó, se pudo conocer en esas audiencias, yo las publiqué en el Facebook y también en el Twitter. Pero claro, la gente se ha de cansar de decir, yo no tengo tiempo a ver cosas tan largas. Más o menos dura 30 minutos la audiencia que tuvieron con la parte ecuatoriana y con los familiares y abogados de los familiares de las 3 personas que fueron ejecutadas por Arizala, por alias El Guacho. Y también hay la otra audiencia que la tengo publicada en el Facebook, son 2 audiencias. A ver, la gente se confunde y creen que es la misma, que yo me he equivocado al reproducir. No, son 2 audiencias diferentes. Y la otra es con los mismos abogados y familiares de los desaparecidos, de los ejecutados, con las autoridades de Colombia. Y entonces ahí actuó, y se lo ve de cuerpo entero, cómo actuaba el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en ese momento. Esto fue el diciembre del 2018, estas audiencias. Y esto se recoge también en el informe final del equipo de seguimiento especial que designó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar los hechos que resultaron en el secuestro y asesinato de esas personas. Y aquí queda claro en el informe final, que lo tengo delante mío, parte de este informe. Dice, el Estado de Ecuador manifestó de manera general su desacuerdo con el contenido del proyecto, o sea, el proyecto de investigación de la Comisión Interamericana, y realizó una serie de observaciones a aspectos puntuales, las cuales fueron contempladas o explícitas en el texto del informe. El Ecuador solicitó al equipo de seguimiento limitarse al cumplimiento de los objetivos trazados de su plan de trabajo y abstenerse de adelantar criterios sesgados sin sustento que estén orientados a direccionar las investigaciones en curso
y a establecer, escúchenme esto, especialmente los familiares y amigos de los asesinados, y a establecer la presunta responsabilidad internacional del Estado por los hechos sucedidos con los miembros del equipo periodístico del diario El Comercio. ¿Qué está diciendo? Cuidado con que la Convención Interamericana de Derechos Humanos abra la puerta para que mañana le pidan una reparación integral al Estado ecuatoriano, que la deben pedir. La deben pedir por la forma como se manejó este tema. Y luego dice, cuestiona, no me voy a ir a las partes más simples, voy a ir a las partes más concluyentes. Se opuso a que se incluya en el análisis de libros rehenes que lo escribieron los periodistas Arturo Torres y Ana Belén Arroyo, porque dice que que la investigación es importante verlo, o sea, es que Íñigo Salvador era Íñigo Salvador, desgraciadamente, así es, las cosas salen, ni comparación con su padre, un hombre tan respetado y tan digno, Jorge Salvador Lara. Dice, aspecto que fue objetado por el Estado del Ecuador bajo la perspectiva de que el equipo de seguimiento debió ceñirse a la información oficial. O sea, lo único que quería Íñigo Salvador es que se haga un informe en base a la información oficial de Colombia y del Ecuador. Pare de contar y no más que eso. Pero sucede que la verdad no necesariamente está en los escritorios de los funcionarios públicos del Estado ecuatoriano y del Estado colombiano. Entonces, opuesto a todo, en definitiva, para que no se sepa la verdad del tema. Entonces, ahora, para entenderlo un poco al tema, y lo voy a hacer muy rápido, el periodista que encabeza esta visita a Colombia, no visita a Colombia porque él es secuestrado en Mataje, debe haberse contactado y obviamente se le presentaron dos personas y se fueron ya prácticamente con ellos, pero fueron ya como rehenes. Lo primero que debo decir es lo siguiente. El gobierno ecuatoriano en plena audiencia, los representantes a través de Íñigo Salvador, se defendían diciendo que el Estado ecuatoriano, que el secuestro de los periodistas fue en el territorio colombiano, lo cual tampoco cambiaba gran cosa el tema. Pero para vergüenza del Ecuador, el gobierno colombiano les mostró una diapositiva de un comunicado oficial del gobierno ecuatoriano, comunicado oficial, que decía que fueron secuestrados en la población de Mataje, dentro del Cantón San Lorenzo, los tres personas del equipo periodístico del diario El Comercio. O sea, quedan hasta pésimos, o sea, que con tal de reformar las cosas, o sea, ellos son capaces de encontrarle algún tipo de cosas que son inentendibles o que no se las puede sostener. Ahora, hablando del periodista Javier Ortega, que es el que encabeza este tema, es el que prácticamente llevó adelante este tema. Esta persona venía escribiendo sobre los temas que se daban en la frontera en el diario El Comercio. Venía escribiendo. Entonces, por eso escribió algunos artículos. Para citar uno, el del miércoles 31 de enero del 2018, bajo el titular "Dos grupos de las FARC tomaron el control de la droga en la frontera". Entonces él venía con este tema y tenía toda la intención de seguir presentando este tipo de reportajes y este tipo de presencia periodística, y se le ocurrió que tenía que ir a la frontera. ¿Por qué? Porque días antes se había producido un hecho que fue duramente impactante en la realidad del Ecuador. Porque, ¿qué es lo que pasa? El Ecuador tomó presos a unos guerrilleros del grupo del Frente Olivera, del Frente Sinisterra de Colombia, Oliver Sinisterra. Los tomaron presos por su participación en un ataque salvaje que hicieron a los campamentos del Ecuador, donde asesinaron a policías y a militares del Ecuador, este grupo disidente de las FARC. Entonces, sobre esto hablaba Javier Ortega en sus reportajes, y por eso estaba yendo a cubrir los hechos violentos registrados en Mataje el 20 de marzo del 2018, donde perdieron la vida infantes de Marina, Alfredo Mosquera, Sergio Elaje, Jair Sandoval, y también terminó muriendo luego por las graves lesiones Wilmer Álvarez Pimentel. Entonces, Javier Ortega quería cubrir esto, pero desgraciadamente no midió las consecuencias. Entonces, en un momento tal en donde las fuerzas de este frente disidente de las FARC tenían presos que los fueron capturados en el Ecuador,
y los tenían en San Lorenzo. Primero exigía, porque no se le ocurría que iban a parar en Colombia, el periodista, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor, porque el conductor que termina muerto es un conductor de un carro que alquilaron, ni siquiera era un carro que lo alquiló la empresa del comercio, ni siquiera una persona vinculada a la investigación periodística. Y otro era el fotógrafo, Pablo Rivas, se metieron de curiosos, se fueron a parar allá, o de pronto fue por parte del tema de que los hicieron rehenes. Y entonces, de esa manera en Mataje, en Mataje, República del Ecuador, son prácticamente tomados como rehenes. Ingresan con la autorización del contraalmirante John Merlo, porque daban a entender de que nadie les ha autorizado. ¿Cómo que nadie les ha autorizado? Ingresan con la autorización de John Merlo, del contraalmirante John Merlo. Y todo esto está en la bitácora del gate principal. Y luego viene un largo proceso en donde los secuestran ya y exigen la liberación de las tres personas que tenían presos en el Ecuador a cambio de darles la libertad de los tres que estaban acá. Y para eso el Guacho y su combo y toda esta gente comienzan a mandarles, porque tenían contactos, que siempre se da esto, tenían contactos con gente del Ecuador, y entonces con estos contactos mandaban las fotos de las personas que los tenían secuestrados, del equipo periodístico del comercio, para que la gente vea que los tienen allá. Porque además de acá exigían pruebas de que estaban con vida. Y ellos, como prueba de que estaban con vida, mandaban las fotos para que entiendan que sí los tienen. Y entonces, ahí hicieron una cantidad de maromas, cambiaron los interlocutores que se venían manejando con las FARC y cambiaron con un asesor del Ministerio del Interior, para que él sea el que maneje. Pero aquí se comienza a dar una cantidad de cosas que las voy a resumir para no alargarles y no cansarles con el tema. Sucede que le van dando largas en el asunto, le van dando largas al asunto, porque no le respondían al Guacho las pretensiones que él tenía, no le respondían, ni afirmativa ni negativamente. Y mientras tanto caminaban por cuerdas separadas dos hechos, que era que las Fuerzas Armadas de Colombia, no las FARC, sino las fuerzas oficiales del Estado colombiano, comenzaron a moverse mucho en torno a donde estaban más o menos movilizándose este Frente Oliver Sinisterra. Y entonces eso los puso nerviosos también. Y segundo lugar, comenzaron a tratar de ver cómo desarrollaban algún tipo de investigación para tratar de rescatarlos. Pero da la casualidad que lo que menos se ve era la intencionalidad de negociar nada con Guacho y su combo. No querían negociar. Entonces, llegó un momento donde se cansó el Guacho, cuando vio que un poco le seguían la pista a las fuerzas colombianas, y entonces lo que terminó entendiendo es de que no iba a haber negociación y viene la ejecución de los tres periodistas. Esto en la audiencia que llevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno colombiano, representado por la fiscal y por todos los que estuvieron allí, y si alguien quiere verlo, tengo publicado en Facebook y en el Twitter, las dos audiencias en su totalidad para que ustedes estudien y se den cuenta cómo el Ecuador, prácticamente si no querían, voy a poner este ejemplo. León Febres Cordero no le dio la gana de negociar con el grupo de Alfaro Vives Carajo cuando lo secuestraron a Naín y Zaire. Y lo dijo, no podemos negociar con los guerrilleros, y sencillamente dio la cara y dijo, no negocio. Pero acá no les dijeron esto a la gente de los familiares, sino que tuvieron muy pocas reuniones y no quisieron de ninguna manera dar la cara en este tema. En otras palabras, para que me entiendan, dejaron que el tema se caiga de Maduro y no tenga otra alternativa el Guacho que matarlos a la gente, del equipo periodístico. Por eso he extractado una frase que la dijo el gobierno de Colombia delante de los familiares y de los abogados de las tres personas que fueron ejecutadas. Y esto lo dijo en la audiencia de diciembre del 2018. Esto lo dijo Colombia. La muerte sobrevino en razón de la negativa del gobierno ecuatoriano de canjear tres presos que tenían de los atentados de San Lorenzo con los periodistas secuestrados. Y esa es la razón por la cual dio la orden de ejecutarlos. Entonces, mis amigos, si esto era lo correcto,
Díganlo, díganlo, pero no le mientan al Ecuador. No le mientan al Ecuador, ¿por qué? Porque en el fondo le están mintiendo al Ecuador y le están mintiendo a los mismos familiares. El gobierno no le dio la gana de negociar con las FARC. El gobierno, en este caso de Lenín Moreno, tendrá que responder por esta decisión que la tomó, pero pone la cara de yo no he sido como la pusieron y da a entender cuando se ve las cuestiones y lo hacen quedar bien. Más o menos dice, el presidente Lenín Moreno tuvo toda la disposición de negociar. A ver, tuvo toda la exposición, pero no hizo ninguna negociación, porque no existe ni en el informe de la Comisión Interamericana, ni en todo lo que se conoce pruebas de que el gobierno ecuatoriano de manera decidida haya querido negociar la vida de estas personas. No lo quiso hacer, no le dio la gana de hacerlo, o no estaba impedido de hacerlo por razones ideológicas, por lo que sea. No olvidemos que Lenín Moreno también se llama Lenin, y por algo le había puesto Lenin, pero él fue un buen representante de la derecha económica neoliberal en el Ecuador, en su momento. Entonces él se entregó a la derecha. ¿Y qué le habrán dado como instrucciones de más arriba? Que no lo hizo. Entonces fruto de esto fue el acosamiento de las Fuerzas Armadas colombianas al Guacho, que hizo ver como que le estaban ganando tiempo hasta ver cómo lo encontraban y cómo actuaban. Entonces lo que dijo el Guacho, eso van a terminar eh, a mí haciéndome algún problema. Entonces mejor me deshago. Y ahí vino la ejecución que tomaron con los 3 periodistas. Por eso es que es algo entendible cuando en esta manifestación de protesta por los 5 años que no tienen resultados concretos, en esta manifestación sacan esos ataúdes negros y en esos ataúdes negros están los nombres de Moreno y de Lazo, porque son la gente que no, que por ejemplo, la documentación hasta el día de hoy, la documentación del Consejo de Seguridad Pública, del COSEPE, no les han sido entregados a los familiares que han pedido. O sea, ahí está la verdad de la milanesa, cómo se dio la negociación, la pseudo negociación con alias El Guacho. Ahí está la verdad de la milanesa. Por eso es que ponen los ataúdes con los nombres de Moreno y Lazo, porque tampoco Lazo les quiso dar esa información. O sea, en el caso de Lazo es más directo, no les ha dicho tampoco, no les da, pero Lenín Moreno siempre pone esa cara de ternura. Entonces tenemos, este más parece el Cebedeo del Antiguo del Testamento. O sea, el Cebedeo, el hombre bueno, y entonces él siempre dice blanco cuando es negro y redondo cuando es cuadrado. Y entonces, no, yo no he hecho nada, yo lo que quería es salvarlos, toda mi disposición que se haga todo por la vida de ellos. Pero eso de labios para afuera, de labios para afuera. Porque en el fondo, si algo tienen que reclamar es cómo se comportó el gobierno ecuatoriano a través de Moreno, a través de lo que negociaron este tema y a través del Procurador General del Estado, que no quería que se considere que esto tiene responsabilidades del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Por la forma en que manejó esta negociación. Porque no hubo seriedad. No hubo seriedad. Si negocias, negocias. Pero si no, no me da la gana de negociar, pero dile al país entero. O nos va a salir de pronto con la misma explicación Lenín Moreno, diciendo que él no ha manejado nada porque él estaba encargado de la Fundación Manuel Espejo. De pronto sale con lo mismo. Y entonces ni siquiera se enteró de que habían 3 personas del equipo periodista del comercio secuestrados por el Guacho en Colombia. De pronto nos sale con que él estaba dedicado a la Fundación Manuel Espejo. Pero Doctor, la vida de esas 3 personas estaba en una firma o una autorización del presidente Lenín Moreno, para que me entiendan más claro. Ahora, si él considera que eso fue bien hecho, bueno, que le explique al país. Sí, doctor, y además de que el 3 de septiembre del 2021 el presidente ofrecía públicamente desclasificar toda la información reservada, también el 8 de junio del año anterior también se comprometía. Decía para CNN que el problema es muy cierto, el problema es que he tenido otro tipo de prioridades, pero en este programa me quiero comprometer con los familiares de sus colegas que en el próximo Consejo de Seguridad del Estado, el COSEPE, voy a convocar, aceleraré la convocatoria para desclasificar esta información. Miguel Ortega, papá de Javier Ortega, decía esta semana que han pasado 5 años y teníamos una esperanza en este gobierno. Lastimosamente, hasta ahora no tenemos respuesta de ninguna institución política y eso es lo duro para nosotros que vivimos esta tragedia.
Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es agua de mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a agua de mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.